Gracias por continuar con nosotros y antes de darle la bienvenida a nuestro compañero Arturo Ortega, quiero recordarle la trivia que le mencionamos en un inicio. Ahí va a aparecer en pantalla. ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Ayer viniste enojado? Opción B, ayer viniste enojado. Y opción C, las dos son correctas. Ahí está apareciendo en pantalla. Llámenos al 2020-8865. Recuerda que Arturo nos trae un obsequio para usted y es una agenda Algarabía 2015. Así que participe. Recuerda que no tiene que estar en lo correcto. Solamente llámenos y por medio de una rifa se va a llevar esta agenda. Y ahora sí le damos la bienvenida a Arturo Ortega, que hoy nos habla sobre volver en palabras. Muy buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Laura, muchas gracias. Un gusto otra vez estar, Cristi, Saúl, pues siempre la pasamos bien aquí, así sí, que... Sí, y además que es viernes, bueno, nos encanta que estés con nosotros. Un ambiente relajado, como que se antoja empezar. Y un café también se nos antoja. Fíjate que sí se nos soltaría. Ahí está ya algo que parece taza. Y platicar con tu tema, porque se presta mucho para eso, ¿no? Sí, siempre es interesante conocer el origen de las palabras, ese mundo que las envuelve, porque las palabras por sí mismas, bueno, claro, son interesantes porque con ellas hablamos, pero cuando nos metemos a ver las historias, la verdad es que no solamente nos divertimos, sino que aprendemos, porque alrededor de esas historias hay muchos conocimientos. Claro. Y esta vez, fíjate que se me antojó platicar de el verbo volver. Y así llamamos al tema, volver con las palabras. Es que volver, fíjate que tiene en su origen el concepto de vueltas, algo que da vueltas, ese vol, como en algo que se revuelve. Entonces, si empezamos a analizar ese vol, nos vamos a empezar a hallar algunas sorpresas. Por ejemplo, bueno, unas muy obvias, ¿no? Por ejemplo, si tú dices volver, bueno, pues claro, revolver es volver con más intensidad, ¿verdad? Sí. Dar vueltas. Bueno, en ese dar vueltas, si nos vamos un poquito a la historia, y aquí vemos cómo se van conectando las cosas, cuando no había todavía libros como los conocemos ahora, entonces los materiales que se usaban, pues se prestaban para escribir en una hoja grande, y luego para almacenarlos, los envolvían. Hacían un rollo, pues, ¿verdad? Y esos rollos, así ya envueltitos, les llamaban volúmenes, porque pues justamente era lo que hacían. Un volumen literalmente significa un envuelto. Y entonces de ahí quedó que cuando hacían una obra muy larga, pues hacían un rollo, el rollo 1, el rollo 2, el rollo 3, pero no eran rollos, eran volúmenes. Volumen 1, volumen 2, volumen 3. Ya después la tecnología cambió, ya los escritos se hacían ya con libros encuadernados, como los conocemos ahora. Pero quedó como huella en el lenguaje que todavía una enciclopedia, así decimos, ¿verdad? Decimos, a ver, préstame el volumen 3 de la enciclopedia, ¿verdad? Volumen 1, volumen 2, volumen 3, y ya no están envueltos, ya eso ya pasó, pero se quedó la huella de cómo era físicamente, cómo se almacenaban los libros. Sí. Y de hecho, cuando el pliego era muy grande, entonces lo envolvías, el rollo se hacía también muy grande, entonces se decía que estaba muy voluminoso, o sea, ocupaba mucho espacio. Claro. Y ahora también usamos voluminoso para decir algo que ocupa mucho espacio, aunque ya no esté específicamente envuelto, hecho rollo. Y de hecho se expande el concepto a la palabra volumen como la conocemos ahora. En física se habla de que los cuerpos tienen un volumen, el espacio que ocupan. Y ya pasa a ser una entidad física y conservando la palabra que se derivó de esa acción de envolver rollos para almacenar los primeros escritos. Cuando ya se pasó de la piedra al papiro, el papel, ese tipo de instrumentos, pues bueno, de ahí sale toda una línea. Pero de dar vueltas hay más. Simplemente los astros, cuando empezaron a observarlos, se daban cuenta que a través del año se iban moviendo como de su lugar y al pasar un año volvían a su lugar, o sea, hacían como un ciclo. Eso lo observaban en el sol, en la luna. Entonces a eso le llamaron como el astro vuelve, o sea, dio una vuelta, entonces eso le llamaban que había dado una revolución. Entonces ahí está la palabra revolución, que en su origen es un astro que da la vuelta. Y ese concepto todavía lo guardamos en palabras, mejor dicho, en usos actuales,
por ejemplo, los motores. Sí, un motor, exactamente. tú dices, este motor es de tantas revoluciones, ¿verdad?, por segundo, todavía conservando la vuelta. O tú que tienes también mucha experiencia en radio, creo que también se utiliza el término de revolución cuando hay una grabación o algo, ¿se utilizaba antes? Sí, se utilizaba todo lo que tenía que ver con vueltas. Pues sí, Eran en los discos antiguos. Exactamente, en los discos. Así estaban clasificados, de 33 revoluciones, de 74. O sea, tenía que ser esa, definía la velocidad para que se oyera como se había grabado. Claro. Y por ejemplo, en la historia Revolución Mexicana, ¿por qué se aplica ese término? Por la revuelta. Porque Muchas Sí. vueltas. Sí, fíjate que es ya como un uso metafórico, ¿no? Porque los astros daban vuelta y regresaban, estaban en movimiento. Entonces, en una sociedad, cuando empezaba, ahora sí que decimos, a revolverse el agua, a dar como ese ir y venir de las ideas, de las personas y que las inquietudes, entonces ya se perdía la tranquilidad y le decían, no, aquí se armó una revolución, o sea, un movimiento. Ok. Un movimiento que pudiera llegar a ser, pues, digamos, violento, ¿verdad? Claro. Por eso ya quedó que también la palabra revolución se usó para las vueltas que da la sociedad. Esas vueltas que damos, ¿verdad? Pero tiene el mismo sentido metafórico, ¿verdad? Porque ya no es exactamente como el motor que da revoluciones. Claro. Y así van saliendo, simplemente cuando tú envuelves un regalo, pues es algo similar, ¿verdad? En origen es envolver, agarrar un papel y darle vueltas para que quede bien envueltito. Y desenvolver es la acción contraria, el deshacer esas vueltas, pero ahí está ese bol de dar vueltas. Y ahí también, digamos, lo encontramos en palabras como un revólver, ¿verdad? Que así le llaman a esas pistolas que tenían un cilindrito. El cilindro, el tamborcito, así es. Ahí hasta un programa que se llamaba La Ley del Revólver, ¿no? Esos de pistoleros, ¿no? Era un sinónimo de pistola. Claro. ¿Y por qué revólver? Pues se lo dio esa técnica de meter balas en un cilindrito y poder hacer 6 disparos o los que le pusieran, que fue una innovación, porque antes eran de un disparo las pistolas, le ponías una bala y ¡pum! Y ya saca la espada porque ya no te da tiempo de poner la otra bala, ¿no? Y que todavía, Arturo, a esas en particular así se les denomina, la gente las conoce como revólveres. Aunque ya a veces ya no tienen el cilindrito. ¿verdad? Exactamente, Diciendo, pero le siguen diciendo así. Sí, exactamente, cómo se van las palabras quedando, aunque se pierda ya la circunstancia que les dio origen, ¿no? Fíjate que así va palabras un poquito donde se modifica ese bol por un val, que también a veces sucede. Okay. Por el lado alemán ese bol se hizo val, y de ahí también viene la palabra vals, ese baile que bailan ¿Vals? En los vals, 15 años, ¿no? Y en las graduaciones. Las graduaciones. ¿Y por qué? Pues porque vals es simplemente el baile en el que das vuelta, porque ese era el concepto, ¿no? De agarrar a la muchacha y darle vueltas y vueltas y vueltas, ese era el concepto del baile. Y por eso tomó ese nombre, vals. Pero ya por el lado alemán, pero ahí en ese bol se fijan cómo ya nomás poniendo un poquito de atención no varía mucho, varía una simple vocal. Y además sigue vigente, o sea, se sigue aplicando porque tiene el mismo significado y no ha Sí, cambiado. sí, o sea, el concepto es otra vez las vueltas. Ajá. La misma palabra vuelta, ¿verdad? El verbo volver, vueltas, todo tiene que ver con girar de alguna forma. La palabra valle, que en realidad era val era la palabra original, de donde vale, valle. Ese val se le llamó a esa región porque estaba envuelta entre montañas, una región plana envuelta entre montañas, y también ahí está esa huella de esa palabra. Arturo, no sé si tenga que ver, pero no sé, me viene a la mente involucrar, o sea, Sí, de claro. involucrar y luego dentro Sí. vuelta, algo así. Sí. Involucrarte es meterte a las vueltas de algo que está girando, ¿no? No sé, pues imagínate como si fuera un juego que está dando vueltas y tú estás afuera y de pronto brincas y ya te involucraste, o sea, te metiste a ese mundo que da vueltas, ¿verdad? Estás involucrado. Entonces, también, sí, definitivamente, ahí está también la huella de las vueltas. Ya voy aprendiendo un poquito más. Sí, no, ya vas a ser una buena filóloga. Pero fíjate, eso que acaba de decir Laura, Cristi y Arturo, se me hace interesante porque con la sección nos pones a pensar y a detener y empezamos a atar cabos de ciertas palabras. Entonces, esta tiene, por lo que dice Arturo, un significado, tiene una manera, una razón de ser.
estar ahí. Sí, se van haciendo hallazgos, ¿no? Exactamente, Hallazgos eso personales. Y disfruta uno esos hallazgos, ¿no? Porque dices, mira, sí, entonces le empieza a agarrar más sentido a la palabra, ¿verdad? Que eso es lo bonito de este tema. Porque las vas como que combinando, o sea, en otro momento no lo hubiera hecho, ¿no? El conformar la palabra. Sí, pero ahorita ya entras y lo conectas y ya dices, hiciste el hallazgo y bien hecho, ¿verdad? De eso se trata aquí el tema. Perfecto, Arturo, bueno. estamos pues, muy intrigados, sí, con la trivia del día. ¿Vamos a corte y regresamos con las llamadas o...? Ya, Ya, de una llamadas, vez la rápido. ¿Sabes qué? No las voy a poder leer todas, Arturo, Una pero nada más. muchísimas Uy, qué padre, llamadas. hubo mucha aceptación de la participación. gente y está entre la B, ayer viniste enojado, opción A, ayer viniste enojado. Vamos a sacar una por lo de una vez, regular, Laurita. no, pues es que bien, bueno, bien. Vamos a sacar una Bueno, para... no, pues qué por gusto el- que por hayan los tiempos que participado nos están tantos. marcando. Sí, Ya, no hay problema. Arturo. Pero miren, así rápidamente, estos se van a sorprender un poquito porque en nuestro ambiente es muy común que nosotros oigamos el inciso A. Cuando se refiere al pasado, ayer veniste. Se nos hace bien natural, Sí, claro. lo oímos. Sin embargo, sí es bueno saber que en el español todavía culto, vamos a decir, del que se considera bien hablado, la expresión veniste no está reconocida, no existe, o sea, cartel, no estamos existe como equivocados. reconocida en las conjugaciones del verbo venir. Ahí simplemente es, si tú usas el pasado, es viniste. Sí. Entonces, eso a veces confunde uno porque cuando es en plural, si tú dices en pasado, sería nosotros vinimos. Así es. Pero si fuera en presente, ahí sí se vale nosotros venimos. Fíjate, nosotros venimos hoy, nosotros Mañana vinimos vinimos ayer. Pero Ok. sería, tú viniste ayer y Claro. tú vienes hoy. Ok. No hay más. El veniste no está reconocido legalmente, pero lo usamos. Entonces, bueno, Entonces es correcto también porque lo usamos. lo usamos, sí. Entonces, pues, déjenlo en ese lado. No está reconocido. Si quieren hablar como lo indica la norma, usen la B. Ok. Si ustedes dicen, no, vamos a echarle ganas y el rato que nos reconozcan, pues vamos a seguir echando ganas. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué dijo nuestro ganador, Bueno, Arturo? ¿quién es nuestro ganador? El ganador va a ser aquí, no sé ni quién sea, pero Uno, muy bien, Uno. perfecto. se lleva la agenda. Yolanda Caballén, creo. Perfecto, nos comunicamos con usted porque Sí. ya nos vamos a un corte. De Villa de San Miguel. Gracias, Arturo. No, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Perfecto, hacemos una pausa y regresamos.